¿Puede el amor cambiar a un millonario frío? La pregunta flotó en la sala de entrevistas como si fuera un cristal en tensión. Cualquiera la tocara, reventaría. Para Jessica Lewis no era una cuestión retórica. Era, literalmente, la escena en la que su futuro podía comprarse o romperse con la misma facilidad con la que alguien aparta una copa de vino en una gala, sin miramientos. Aquella mañana la luz otoñal se colaba por los ventanales del piso ejecutivo y dibujaba rectas sobre la moqueta gris. Jessica llegó con el currículum en la mano y la determinación pegada a los tacones. Había practicado la presentación hasta que las palabras dejaron de dolerle en la garganta. Había redondeado números, acortado frases, preparado respuestas para las preguntas malas y las peores, las que empezaban por ¿por qué una chica como tú? La mesa de entrevistas estaba presidida por una fila de rostros que sabían sonreír como quien lija maderas. El director de recursos humanos, el consejero legal con corbata demasiado cara, un par de jefes de proyecto que miraban con la distancia de quien ya ha decidido que a nadie se le cambia la vida por una buena idea. En el extremo, impasible, alguien más que parecía observar desde una esquina sin señalar su nombre. Tenía un abrigo oscuro, la postura recta y un aire que dejaba claro que estaba acostumbrado a que el mundo se moviera a su alrededor. «Bienvenida, Jessica», dijo la responsable del departamento con esa voz que intenta ser amable, pero mide cada sílaba. «Empecemos por lo básico. Explícanos el concepto del resort en 3 minutos». Ella respiró, sacó el cuaderno y dejó que su voz encontrara la primera pausa. Habló del plan, sostenibilidad, inversión responsable, recuperación de proveedores locales. Habló del potencial económico, de cómo un proyecto bien planteado podía abrir oportunidades a pequeñas empresas de la zona. No era solo una presentación, era un proyecto que llevaba años en su cabeza, porque era también una promesa, demostrar que no necesitaba que le comprasen la vida para merecerla. Al minuto 1 apareció el primer sabotaje. Una de las ejecutivas, Audrey, se rió con esa risa que mide a las personas por el brillo del reloj. «Sostenibilidad suena bonito, pero ¿quién va a pagar por eso?», murmuró, lo bastante alto para que algunos presentes rieron con ella. Era la risa de quien tiene seguridad comprada. «El mercado», replicó Jessica. «Hay un nicho que busca experiencias distintas, longevidad en las inversiones, valor social. No es lo mismo hipotecar el futuro del lugar que invertir en su futuro». Un señor del fondo negó con la cabeza. «Demasiado idealista». Alguien deslizó en voz baja la expresión que para Jessica era un cuchillo. «Demasiada sensibilidad para sobrevivir aquí». Sentía el rubor trepar, la sangre recalentándose detrás de cada palabra, porque desde niña la habían enseñado a no alzar la vista cuando la crítica venía de alguien con apellido y despacho. La temperatura en la mesa subió con un jefe de proyectos que, sin disimulo, buscó un punto débil. «Con todo respeto», dijo, «¿tienes experiencia real? ¿Proveedores? ¿Garantías de ejecución? Es fácil decir cosas en un PowerPoint». Jessica abrió la carpeta donde había traído contratos, correos de proveedores, testimonios. Uno por uno fue desgranando cifras, nombres, correos que no solo comprobaban la viabilidad, sino la mano que ya había movido en la tierra. Había trabajado noches en que la cafetería cerraba. Había sobrevivido a reuniones donde su propuesta era pisoteada por egos. No quería solo convencerlos, quería que escucharan. Cuando parecía que había ganado terreno, alguien desde el otro lado de la mesa dejó caer un rumor. «Escuché que gente de abajo dice que su proyecto es un caballo de Troya para captar subvenciones ilegales». La frase estaba calculada. La intentona de apuñalar la reputación fue inmediata. Un susurro, una mirada lateral, y los asistentes empezaron a dudar de los orígenes de aquellos correos. Jessica sintió cómo la sala se estrechaba. Pensó en contestar con un gesto, en sacar nombres y demandar pruebas, en decir, «Mira, todo es falso», pero la policía de los signos no necesita ver nada. A veces basta una insinuación para que el grupo decida. Su voz tembló un poco, porque la acusación venía de donde menos esperaba.
una de las asistentes que había trabajado con ella en prácticas el invierno pasado, convencida por quien le había pasado la línea de calumnia. La traición casi siempre viene con salsa de conveniencia. Entonces, en el preciso instante en que la sala empezaba a inclinarse hacia el juicio, el hombre del abrigo se movió. Fue un gesto frío, casi mecánico. Se incorporó, apartó la carpeta con la mano y habló con una voz que no pedía permiso para ocupar espacio. «Creo que hay una confusión», dijo. «Dejemos que la señorita termine. Y por cierto, me gustaría que liderara el comité que revise las propuestas». Silencio. Una mano entreabre la boca. Los asistentes parpadean como si hubieran sido golpeados por una ráfaga de viento. El director de Recursos Humanos no oculta el desconcierto. Se miran entre ellos. Jessica mira al hombre y por un segundo todo cabe en el hueco de su pecho. Desconfianza y algo parecido a la esperanza. «Perdón», dice la responsable intentando recuperar el estilo de siempre. «¿Quién es usted exactamente?» El hombre no se presenta con nombre ni tarjeta. Hay un gesto, apenas una leve inclinación, y una frase corta. «Julian Fisher. Estoy aquí como asesor externo. Creo que su propuesta merece más que rumores». No era el tono de quien llega para dar lecciones, era el de quien ordena el aire. Jessica apenas articula «gracias», porque en su cabeza suenan campanas antiguas. El apellido Fisher resonaba en los pasillos de la gran ciudad. Fisher era una familia que movía contratos como quien enciende luces. Para muchos en la sala, eso debería bastar para consumir cualquier proyecto humilde. Pero Julian no se quedó ahí. Miró a los otros, con esa mirada que mide obligaciones. Si están interesados en desacreditarla por rumores, quizá no entienden lo que la empresa necesita, dijo. Jessica, quiero que coordines la fase piloto. Tendrás recursos y un equipo. Trabaja con transparencia, yo supervisaré. Hubo murmullos, algunos de alivio, otros de irritación, porque un desconocido entraba a imponer. Alguien incluso murmuró que era inadecuado que un consultor decidiera sin escalas. Jessica lo vio como lo que era, una puerta abierta en medio de una sala que comenzaba a cerrarse. Cuando salió de la sala, el mundo parecía ligeramente distinto. Todavía había tacones que discutían su nombre, correos que llegaban con descendencia, pero también un eco nuevo. «Has sido nombrada». En el pasillo, su teléfono vibró con ese timbre molesto que ya conocía, la llamada de su madre. No la respondió de inmediato. En su cabeza hervía una mezcla de alegría y desazón. 3 años antes, había dejado atrás una vida que parecía pequeña pero segura. Había ahorrado, trabajado, dirigido pequeños proyectos. Cuando Julian se marchó, lo hizo dejando un vacío que no era solo emocional. Se llevó una promesa que no cumplió. No era justo que ahora su apellido flotara sobre ella como lluvia inesperada. Sin embargo, la oferta era real y la oportunidad era tangible. Hubo un momento, uno pequeño, en el que todo se vuelca, en el que la mayoría de las personas decide si se agarra a la cuerda o la suelta. Decidió sujetarla. Al final del día, mientras los carteles de la ciudad prendían sus neones, Jessica avisó a su madre: «Mamá, me han nombrado responsable del piloto». Hubo una pausa larga, de escucha. Del otro lado, su madre, que había pasado años empujándola hacia la seguridad, soltó un «bien hecho», que sonó a mezcla de orgullo y alivio. «Te lo mereces», dijo. «Pero prométeme una cosa, no te quemes por nadie». La promesa quedó colgando. Prometer, pensó Jessica, siempre ha sido una manera de contener el miedo. Esa noche, en su pequeño piso con cocina minúscula, repasó la lista de recursos que le habían prometido, y la ausencia de algunos nombres clave. Era la trampa. Le daban poder con la mano izquierda y con la derecha seguían soltando insinuaciones. Si algo le había enseñado la vida, era que el poder ajeno siempre venía con condiciones. Aún así, mientras repasaba el plan, su teléfono mostró una notificación, un artículo en la web de un diario local, que hablaba de «asesor misterioso en la reunión de Fisher». Curiosa, hizo clic. La imagen que abrió era la de un hombre en abrigo oscuro, la que había visto en la sala. En el pie de foto, Fisher asesora con fichajes sorpresivos. El rumor empezaba a correr. Pronto aparecieron otras noticias más pequeñas, un comentario en LinkedIn que cuestionaba la idoneidad de una novata al frente del piloto, un blog que comentaba que alguien había visto a Jessica entrar en el edificio de Fisher esa mañana. Las palabras podían ser frías, pero el eco que dejaban era caliente.
los teléfonos de proveedores que no respondían, emails que quedaban en pendiente. Había empezado a funcionar la maquinaria de la duda. En la oficina no tardaron en llegar los primeros roces. El equipo asignado estaba compuesto por profesionales que habían trabajado en proyectos ideados para ellos, con egos bien armados. Había un jefe de diseño que veía la sostenibilidad como una palabra bonita para justificar su propio estilo. Un coordinador financiero que miraba los números con ojos de guardianes de la cuenta. Y, por supuesto, los susurros. Se acercaban con consejo, con críticas y con pequeñas pruebas que ponían a Jessica a prueba a cada paso. Pero también hubo momentos de complicidad. Un técnico que había creído en una empresa más justa compartió con ella datos de proveedores locales. Una economista le contó historias de pueblos que habían revivido con proyectos similares. Esos pequeños apoyos eran soplos de viento caliente que la mantenían en pie. Ser la responsable no significaba estar sola, significaba tener que aprender a mandar con firmeza sin apagar la dignidad propia ni la de quienes la rodeaban. Julian apareció en las reuniones con la presencia de quien no pestañea ante preguntas duras. Era frío, no por falta de atención, sino por la distancia que llevaba puesta como armadura. Sus intervenciones eran medidas, su humor escaso. Parecía decidido a que la operación funcionara, aunque no dejaba ver por qué. Jessica, en primera instancia, lo interpretó como uno de esos patrones, los ricos que usan la caridad como hobby. Lo miraba con cierta reserva, tratando de notar fisuras, algún resquicio humano. Encontró pocos. Encontró sí, una mirada que le decía sin palabras que si algo salía mal, no disfrutaría de la ruina, y si algo salía bien, no se movería para tomar el crédito. Los días de la primera semana se llenaron de decisiones pequeñas. Elegir proveedores, ajustar el calendario, negociar el precio justo para un artesano local que pedía más de lo que muchos en la mesa consideraban razonable. Hubo una discusión con el coordinador financiero cuando Jessica insistió en pagar lo justo aunque el margen se redujera. Si queremos venderlo como boutique sostenible, los márgenes deben ser óptimos, dijo él. Y si queremos vender dignidad, respondió ella, hay que pagar dignidad. No es cuestión de márgenes, es una cuestión de coherencia. La frase les dejó a todos un poco incómodos, porque coherencia no suena bien cuando se traduce a números, pero sin coherencia, una marca se vuelve una máscara barata. Julian, sentado al final de la sala, la miró con la misma expresión de siempre, fría, pero ahora con una pregunta a medio formar en los labios. ¿Por qué alguien arriesgaría su carrera por una idea cuando podría jugar a lo seguro? Jessica no respondió en voz alta. Había aprendido a no responder a miradas con palabras, sino con actos. Una noche, de vuelta a casa, algo ocurrió que podía haber sido un guiño del destino o una bomba encubierta. Mientras caminaba por la acera, un paparazzi novato, no hacía falta que fueran siempre los mayores, la reconoció y le lanzó una pregunta. ¿Es verdad que Fisher te eligió por algo más que tu currículum? Jessica sintió la adrenalina en la nuca. Toda su historia, la que había mantenido a raya su orgullo, podía convertirse en chisme de tabloide en un suspiro. La respuesta que dio fue sencilla y directa. Me eligieron por mi trabajo. Esa noche, en las redes, alguien escribió que podría haber algo más entre la joven ejecutiva y el misterioso asesor. Joy Lynn, la actriz socialmente omnipresente, no tardó en circular su versión. Fotos de ella en eventos con Julian, sonrisas, insinuaciones de romance. Joy era experta en ocupar portadas. Su mundo estaba hecho de alfombras, vestidos y titulares. Si alguien quería transformar una idea en combustible, Joy sabía cómo convertir un rumor en incendio. El rumor, por pequeño que fuera, funcionó. Un proveedor que había dudado dejó de responder. Una periodista, con ojo en el enredo sentimental, empezó a hacer llamadas que olían a trama más que a proyecto. Jessica se encontró luchando en dos frentes, con la gestión del pilot y con la reputación que empezaba a arrastrarla. Había aprendido que para dirigir cualquier cosa tienes que manejar no solo recursos, sino narrativas públicas. Y la suya comenzaba a ser escrita por manos ajenas.
En medio de todo esto, los recuerdos de hace 3 años volvieron sin pedir permiso. Recordó la última vez que vio a Julian de verdad. Una terraza, una promesa a medias, una carta que no llegó. Él se fue sin explicar. Ella no supo si lo había perdido para siempre o si era un animal que volvería cuando le conviniera. La ausencia había sido una herida más que un corte, una falta de cierre que se convirtió en una costra que de vez en cuando se resquebrajaba. Por la mañana siguiente, cuando entró en la sala de reuniones, encontró una nota sobre su mesa. No era oficial, una tarjeta sin remitente con una frase breve que podía interpretarse de 1000 maneras diferentes. No confundas mi silencio con indiferencia, la paciencia no es ausencia de decisión. Era la clase de frase que abre debates y cierra puertas. Jessica no sabía si reír o preocuparse, la dejó en la carpeta. Las semanas siguientes se convirtieron en una coreografía de tensión y guiños. Julian aparecía en momentos críticos para poner una palabra que cerrara un hueco. Se retiraba en otros para que ella se habituara a decidir. Había días en que su ayuda era una red invisible, una llamada a un contacto que eliminaba un obstáculo financiero, un correo interno que aceleraba aprobaciones. Y había días en que su postura fría parecía una condena. Decisiones tomadas sin ella, correcciones que la dejaban fuera. Jessica lo interpretaba todo, a veces como apoyo y a veces como control. En el equipo había un joven analista, Tomás, que con ojos demasiado brillantes para quien llevaba tanto tiempo en la ciudad, la miraba con admiración. Para Tomás, Jessica era la heroína del cuento moderno, la que llegaba de abajo y dejaba huella. Le contó, en susurros, cómo de niño su abuelo había vendido artesanías por centenares de pesetas y cómo la propuesta de Jessica podía devolverles dignidad a productores enteros. Esas historias, contadas en pasillos, eran las que hacían que el proyecto no fuera solo un número, eran lo que lo humanizaba. Pero, como en todo relato con fuerzas encontradas, apareció el que necesitaba hacer ruido para tapar la corrección. Lucas Shaw, CEO de Triton, la empresa rival con la que las hostilidades no eran nuevas. Lucas era la versión opuesta de Julian, estruendoso, seguro, con la idea de que la ciudad debía plegarse a su imperio. Si Julian manejaba la pausa y la distancia, Lucas tenía el don de la máquina de propaganda. Sus primeros movimientos fueron sutiles, reuniones con proveedores cuestionando la viabilidad del proyecto, rumores plantados entre periodistas, una cláusula en un contrato que buscaba asfixiar económicamente a la competencia. No era violencia directa, era asfixia estratégica. Un día, en una cafetería cercana a la sede, Jessica se encontró con una representante de uno de los proveedores que había dudado en colaborar. Ella le contó, con voz baja, que había recibido una oferta de Triton, mejor precio, condiciones que parecían imposibles. La verdad, le confesó, le tentaba. Pagaban más, firmaban rápido, dijo. Jessica lo entendió, los números hablan, pero comprendió también que la batalla no sería solo de ideas, sino de resistencia emocional, de sostener la coherencia cuando la otra parte ofrece comodidad. Y aquí, en este punto donde las batallas se tornan personales, la vida decidió poner una escena que sería difícil de olvidar. Una subasta benéfica en la que Julian debía, oficialmente, aparecer como donante anónimo. El evento era famoso por su brillo y su capacidad para transformar reputaciones en billetes. Y entre las piezas en subasta había un collar antiguo, decorado con gemas que más parecían recuerdos que joyas. Para algunos era solo una pieza, para otros un símbolo de cuánto estaba dispuesta la ciudad a pagar por su propia vanidad. El collar iba a ser subastado como test de vigilancia, un gesto que mediría quiénes eran los que realmente compraban poder y quiénes los que se sostenían por convicciones. En la mesa directiva lo comentaron como algo anecdótico. Para Jessica era una prueba de lo que la ciudad valoraba, si la gente prefería gastar en apariencia antes que en proyectos tangibles. La subasta prometía ser un escenario en el que todas las voces se escucharían, pero no todas con la misma antorcha. Llegó la noche, las luces se arracimaron y el espacio olía a perfume caro y nervios. Joy Lin, con su vestido como banderín de guerra, posaba para las cámaras y sonreía con el mismo entrenamiento con que se pronuncia un nombre en una lista de invitados. Lucas apareció escoltado por ejecutivos que parecían más uniformes que rostros. Julian, si creía Jessica que se ocultaba, no lo hizo del todo, estaba allí, al final de la sala, observando, con esa misma calma que descoloca. No hizo ruido, no necesitaba hacerlo. Cuando el collar salió a subasta, las palas subieron con rapidez. 1000, 2000, 5. Los números escalaban y la sala gritaba cada cifra como si fuera una victoria.
Joy levantó la mano con esa facilidad de quien compra atención con la misma naturalidad con que respira. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. Julian, con la precisión de quien había estudiado el movimiento, intervino. No con palabras, no con comentarios, con un gesto que muchos interpretaron como sacrificio. Pujó, pagó y en el acto retiró el collar de la venta pública. Fue un gesto caro, y no solo en dinero. Jessica entre el público sintió algo parecido al vértigo. ¿Por qué alguien dispuesto a comprar un objeto de ostentación lo haría para retirarlo de la vista? Fue un enigma que la sala no dejó de discutir. Lucas sonrió con la sonrisa de quien ha visto un truco escénico y supo cómo etiquetarlo. Estrategia. Joy buscó en los ojos de Julian una señal que justificara su reacción. Y Jessica, en mitad de la algarabía, se quedó con una sensación contradictoria. La acción la protegía y la dejaba vulnerable al mismo tiempo. ¿Era un gesto que la defendía o un cálculo para crear un titular? A la mañana siguiente, los titulares hablaban de la aparición misteriosa y de la compra anónima. Las redes ardieron. Para algunos, Julian había actuado como benefactor, para otros, como hombre que quería controlar la narrativa. Jessica recibió mensajes de apoyo y otros de sospecha. Entre opiniones encontradas, la pregunta volvió a plantarse en su cabeza como una semilla que ya no se podía arrancar. ¿Puede el amor cambiar a un millonario frío? No era solo una curiosidad literaria, era la pregunta que latía en cada decisión a partir de ese día. Porque lo que parecía simple, un hombre pagando una pieza para que nadie la poseyera, abría la puerta a 1000 interpretaciones, y cada interpretación movía fichas en la mesa, prensa, proveedores, aliados y enemigos. En su bandeja de entrada apareció un correo con copia oculta. Mantener a Jessica a salvo beneficia a la empresa. No venía firmado. Por la tarde, en la reunión, le presentaron un plan de comunicación, neutralizar rumores, acercar proveedores, gestionar redes. Era la parte oficial. En paralelo, había llamadas privadas en las que alguien le ofrecía ayuda y otras en las que le exigían cuidado. Jessica, que hasta entonces había sido capaz de manejar tantos fuegos, entendió que este venía con brasas que no eran suyas. Esa noche, antes de cerrar, recibió una breve nota en su bandeja de entrada corporativa. Era de Julian. No era frío. Tenía un matiz que no supo descifrar. Decía: necesitamos hablar sobre la subasta y tus límites. Punto. Nada más. Jessica se quedó mirando la pantalla, intentando imaginar si el mensaje portaba amenaza, consejo o curiosidad. Abrió el correo y respondió con profesionalidad. Cuando le vaya bien a usted, establecemos cita. Pulsó enviar y por primera vez desde que todo empezó, se permitió una sonrisa irónica. No sabía que, en ese momento, se estaba metiendo en una danza que no era ni suya ni de él sola. Era la clase de baile en la que cada paso requiere atención, donde un tropiezo puede costar una carrera. ¿Podía el afecto, la tensión entre dos personas, cambiar a quien hasta entonces parecía inmutable? La pregunta volvía a resonar. Y, mientras las luces de la ciudad se apagaban a intervalos, Jessica se preparó para una batalla que no solo mediría su proyecto, sino su capacidad de no convertirse en un trofeo. Si te gustan las historias donde el poder y el corazón chocan, quédate hasta el final. Los días que siguieron fueron una sucesión de pequeñas escaramuzas. Lucas movía piezas en el consejo, cuestionando proveedores. Joy usaba su influencia para poner presión mediática, y una parte de la prensa empezó a teorizar sobre tramas sentimentales. Jessica se mantenía anclada en la tarea: inspeccionar cada contrato, visitar a los artesanos, negociar con proveedores que dudaban. Pero no todo era guerra pública, también hubo escenas domésticas que la sostuvieron. Una cena a mediodía con Tomás que le trajo un montón de muestras de telas de una cooperativa local. Una tarde en que un proveedor vino con su hija y Jessica les enseñó planos en la mesa de la oficina como si aquello fuera algo más que negocios. Eran recordatorios de por qué había empezado esto. A mitad de la tercera semana llegó una llamada que hizo que la sangre se le helara por un momento. Un informe anónimo que insinuaba irregularidades en uno de los contratos que su equipo estaba a punto de cerrar. Pruebas, decía el mensaje. Jessica lo leyó una vez, dos, con la calma de quien necesita distinguir entre la mala fe y la verdad. No podía ignorarlo, tampoco podía entregarse al pánico. Decidió actuar con método. Archivó la denuncia, pidió documentos y, sin anunciarlo, encargó a Tomás que revisara las cuentas históricas del proveedor.
El descubrimiento fue pequeño, pero roto en 1000 pedazos de claridad. Había anotaciones en un banco de datos que sugerían movimientos de fondos similares a los que había destapado tiempo atrás en una investigación local sobre Triton. No era concluyente, pero era suficiente para encender alarmas. Jessica respiró hondo. Ahora, la batuta no era solo de reputación. Había indicios de algo más grande: corrupción con nombres que podían arrastrar a muchos. Convocó una reunión privada con Julian. Necesitaba respuestas y sabía que él podía abrir puertas que a ella le estaban cerradas. Él accedió, frío como siempre, y en la sala cerrada, con la ciudad como murmullo en la ventana, ella le expuso los indicios. Julian la escuchó sin prisa. No mostró sorpresa, mostró, en cambio, una paciencia de quien ya esperaba que ciertos fantasmas reaparecieran. «No es la primera vez», dijo por fin. «Triton tiene un modus operandi que ya conozco. Pero atar pruebas es otra cosa. Si quieres derribar esto, debemos hacerlo con cuidado». La frase tenía dos lecturas, una profesional y otra íntima. Jessica eligió ambas. Sabía que aquello podía convertirse en la trama que definiría su carrera, y también la que pondría a Julian en una situación demasiado pública. A partir de ahí, ambos trazaron una hoja de ruta: recogida de pruebas, protección de testigos y un equipo de comunicación que supiera casar hechos y tiempos. Pero mientras cerraban esa estrategia, en la puerta del despacho apareció un sobre sin remitente. Dentro, una única fotografía: Julian, de joven, en una terraza, sentado con alguien que llevaba el pelo recogido. Era una imagen antigua, una posible pieza de puzzle. Al voltearla, los bordes del papel parecían haber sido cortados por manos nerviosas. No era una coincidencia. Alguien quería abrir puertas que quizá debían permanecer cerradas. Y en la carne de esa intriga había algo que olía a pasado: promesas rotas, ausencias y la pregunta que ya no les dejaba en paz: ¿qué vínculo real había entre los dos? ¿Cómo podía la historia personal interferir con la justicia profesional? En ese instante, la historia se bifurcó. Por un lado, la investigación que empezaba a tomar forma. Por otro, el tejido íntimo entre dos personas que aún no sabían si podían confiar. Jessica cerró la fotografía en la mano, la guardó en su carpeta y, al hacerlo, sintió el peso de una elección. No era solo su carrera lo que estaba en juego, era su dignidad, su necesidad de no ser protegida por pena ni poseída por secretos. La ciudad seguía su latido inalterable, pero para Jessica algo había cambiado. Ya no era simplemente la joven con una idea. Era una pieza en un tablero más grande, con rivales que no se detenían ante nada y con un aliado que era más enigmático cuanto más se acercaba. En el interior, la pregunta se hacía cada vez más urgente. ¿Puede el amor realmente cambiar a alguien que aparenta no necesitarlo? ¿Y si el amor fuera, en realidad, una forma de responsabilidad que pide pago en acciones y no en promesas? La respuesta no estaba en los titulares ni en las subastas, estaba en las decisiones que tomarían en secreto, en las pruebas que reunirían, en cómo Jessica sostendría su propia voz cuando empezaran a empujárselas por debajo de la mesa. Y cuando el buzón recibió otro mensaje, esta vez con una fecha y un lugar para una reunión no oficial, supo que la siguiente jugada sería decisiva. La cita sin remitente en el buzón era una señal, que pudo ser casualidad o una trampa diseñada con paciencia. Jessica lo interpretó como un reloj que empezaba a marcar una hora peligrosa. Aceptó la reunión con la prudencia de quien sabe que, en este tablero, cualquier paso en falso se paga caro. El lugar elegido fue un bar discreto en una calle lateral, con mesas de madera y luz cálida. Cuando llegó, Julian ya estaba sentado, con las manos apoyadas en la copa como si fueran las piezas de un mecanismo. No llevaba abrigo, su chaqueta reposaba en el respaldo, y por primera vez desde que lo conocía, Jessica notó en su cara una línea que no era frialdad, sino cansancio. «¿Quién te envía a ti estas cosas?», preguntó sin preámbulos, depositando sobre la mesa la fotografía que le habían mandado días antes. Julian dejó que sus dedos rozaran el borde del papel. No fue evasivo, miró a Jessica a los ojos y por un gesto mínimo pidió que se acercara a la conversación. «No lo sé, pero no me sorprende que alguien quiera remover aquello que nos pide firmar cheques». Jessica calló. Había una honestidad en sus palabras que no sonaba a defensa, sino a reconocimiento de un poder que también podía dañar, la de quien sabe que su apellido abre puertas y también dispara sospechas.
Necesito que entiendas una cosa, dijo él con voz baja. No vine a protegerte por lástima ni por espectáculo. Estoy aquí porque, en otra vida, dejé cosas sin cerrar, y no voy a permitir que eso arrastre a nadie más. Si mi presencia ayuda a sostener este proyecto, lo hará. Si me equivoco, pagaré las consecuencias. El matiz hizo que Jessica sintiera un crujido interior. Había arrepentimiento, sí, pero también una promesa que no podía traducirse en simples palabras. Quería pruebas, quería ver actos. «Te creo», contestó ella con lentitud, «pero no quiero ser una sombra de tu apellido, no quiero que mi trabajo quede eclipsado por lo que representas. Si te involucras, hazlo con transparencia, sin trucos, sin usar mi nombre como escudo». Él asimplió. Se estableció una tregua prosaica, una que no curaba heridas, pero marcaba una forma de avanzar. A partir de ese momento, lo que siguió fue un trabajo minucioso, a ratos tedioso y a ratos crujiente por la tensión. Recopilación de documentos, llamadas discretas, comprobaciones bancarias, reuniones con periodistas de confianza. No eran escenas épicas, eran horas de mesa y café, de pantallas iluminando rostros, de archivos borroneados, en que la paciencia parecía ser la única herramienta capaz de abrir cerrojos. Tomás demostró ser más que un fan entusiasta, resultó tener olfato y habilidad. A base de llamadas y pequeñas pesquisas, localizó una secuencia de facturas que no cuadraban, pagos a empresas pantalla vinculadas a cuentas que, por tamaño y movimiento, eran claramente atípicas. Jessica las estudió con esa mezcla de furia contenida y fascinación técnica. No había muchas sorpresas en cómo la corrupción se disfrazaba, contratos inflados, pagos por servicios inexistentes, cláusulas que transferían riesgos a los más débiles. Pero cada línea, cada cifra, era un hilo que, anudado con otros, podía convertir sospecha en evidencia. Mientras tanto, la relación entre Jessica y Julian hizo una transición lenta y compleja. Había momentos breves y domésticos que comprimían la tensión externa en gestos cotidianos. Comprar pan en una panadería de barrio y discutir sobre si la boulangerie local debía entrar en la lista de proveedores. Preparar café mientras debatían si incluir cláusulas de pago más justas. Una tarde en la que, después de una discusión acalorada sobre un presupuesto, terminaron riendo por una tontería que ninguno recordaba al día siguiente. Esos minutos eran la arcilla con la que se empezaba a construir la confianza. No borraban el pasado, pero hacían que convivir con las contradicciones fuera menos brutal. Sin embargo, la presencia de Joy nunca fue meramente simbólica. La actriz maniobraba con la seguridad de quien sabe posar y usar su imagen como moneda. Aprovechó la subasta y la foto comprada por Julian para sugerir un triángulo. En entrevistas y en sus redes hizo insinuaciones sutiles. «Conozco a Julian desde hace años. Hay cosas que la prensa simplifica». No dijo nombres, pero lo dejó suficientemente claro. Si Julian prefería a alguien de su propia esfera, aquello sería natural. Si, por el contrario, el vínculo venía de alguien de abajo, habría cierta sorpresa social. Joy trabajaba para que la narrativa se centrara en el romance y no en la corrupción. Lucas, por su parte, aumentó la ofensiva. Sus demandas ante el Consejo eran públicas, sus reuniones con proveedores ruidosas. Empezó a promover la idea de que el proyecto de Jessica era una operación peligrosa que podía contaminar la reputación del sector. En paralelo, alguien filtró a la prensa interna documentos que sugerían problemas de liquidez en compañías vinculadas al proyecto piloto. Era estrategia, sembrar duda y esperar que el árbol de la desconfianza diera fruto. Pero la maquinaria empezaba a fallar. Un periodista local, María Varela, que había mantenido distancia al principio, comenzó a acercarse con preguntas incisivas. ¿Dónde estaban realmente los fondos de Triton? Sus artículos no tenían el dramatismo de los tabloides, eran exactos y clínicos, y eso era más peligroso. A través de fuentes fiables, fue publicando pequeñas piezas, contrato X, beneficiario no identificado, que encajaban con los documentos que Jessica y su equipo habían recogido. Cuando apareció la primera orden de registro en las oficinas de una de las sociedades pantalla relacionadas con Triton, la ciudad se movió. La policía financiera había actuado gracias a una denuncia anónima y a las pruebas que empezaban a acumularse. Para Lucas fue el primer golpe visible. Sus movimientos ya no podían permanecer en la sombra. Para Jessica fue una mezcla de alivio y temor. Había conseguido que se investigara, pero la exposición arrastraba riesgos inesperados, como demandas cruzadas o campañas de descrédito aún más afiladas.
En medio de la tensión, Julian tomó una decisión que no fue teatral, pero sí pública. Autorizó que su nombre apareciera en documentos que respaldaban a Jessica, no como un salvador discreto, sino como cofirmante en un convenio de transparencia que obligaba a la empresa a auditar contratos con criterios externos. Fue un movimiento calculado. Perdería parte del control, pero ganaría credibilidad para el proyecto. También se ganó miradas cortantes en la cena del consejo, como si hubiera traicionado un código no escrito. Esa transparencia le costó algo personal. Su familia no lo entendió. Sean, su hermano mayor, llegó desde el extranjero con la incomodidad de quien representa una tradición. Viéndolo en la sala de juntas, con la postura de quien ha tenido que pelear por imponer su voz, Sean dejó claro que la exposición podría poner en jaque la empresa familiar. Sus palabras fueron medidas pero duras. Hay formas más discretas de arreglar esto, Julian. No todas las decisiones se hacen en público. Lo que no dijo fue que la familia temía la pérdida de control, la posibilidad de que las sombras que habían servido para sostener una fortuna salieran a la luz y les exigieran cuentas. Julian lo entendió. No por eso dejó de avanzar. Si algo cambió en él, fue que empezó a traducir su privilegio en responsabilidad, no en imposición. A menudo era más eficaz en la sombra, con contactos que abrían puertas, con abogados que desactivaban amenazas. Pero esta vez optó por que las acciones tuvieran consecuencias legales y públicas. No podía arreglar todo por una acción romántica. Tenía que aceptar que su implicación iba a implicar renuncias y costes. La tensión alcanzó su punto álgido la noche en que la prensa difundió un vídeo en el que un contador ligado a Triton intentaba quemar documentos en un parking. El material no era concluyente por sí solo, pero ofrecía el escenario perfecto para que María y otros periodistas pidieran explicaciones. Las cámaras se agolparon, los titulares hablaron de residuos de corrupción, y la gente empezó a preguntarse cuánta podredumbre había detrás del brillo empresarial. Fue entonces cuando Lucas intentó lo que mejor sabe hacer, el ataque legal y la presión mediática coordinada. Levantó una campaña para desacreditar la labor de Jessica, insinuando que su investigación no tenía rigor y que estaba contaminando la economía local. Presentó demandas, habló en programas de radio y se ofreció como defensor de la estabilidad. Pero su operación se deshilachó con el tiempo. La policía financiera mostró cartas de pago, transferencias y contratos que conectaban su empresa con las sociedades pantalla. Los nombres que antes eran humo empezaron a tener rostros. En una conferencia de prensa improvisada, Julian hizo algo que en otros tiempos habría parecido absurdo. Se puso detrás del atril y habló sin guión. Nadie había anunciado la rueda, pero los periodistas acudieron, atraídos por una convocatoria en la que, según sus asistentes, habría nuevas declaraciones importantes. Julian no negó su relación con Jessica, no hizo grandilocuencias, dijo lo que debía decir, reconoció su presencia en la empresa, admitió que había actuado de forma reservada y pidió disculpas por cualquier confusión que su secreto pudiera haber causado. Pero sobre todo, anunció que cooperaría plenamente con las autoridades y que pondría a disposición de la investigación documentos de su grupo para ayudar a esclarecer cualquier irregularidad. El gesto fue doble. Por un lado, desarmó los intentos de Lucas de presentarlo como manipulador. Por otro, dejó claro que no protegería a nadie que hubiera actuado mal, aunque perteneciera a su círculo. La reacción pública fue mixta. Algunos aplaudieron la transparencia, otros la vieron como un movimiento calculado. Pero lo que cuenta en estas historias es el efecto, y el efecto fue que la Fiscalía abrió una investigación formal que ya no podía ser contenida por campañas mediáticas. Mientras los motores legales empezaban a girar, la relación entre Jessica y Julian tocó una nota que no era de enemigos ni de amantes fáciles. Hubo una discusión que, en su dureza, mostró dos verdades. Jessica necesitaba autonomía y respeto. Julian necesitaba ser perdonado si quería cambiar. La discusión estalló tras una reunión con la familia Fisher. Sean había puesto una condición para apoyar la salida pública de Julian, desvincular proyectos personales de la empresa familiar, y la conversación se volvió fría. «No puedes pedir que confíe en ti cuando haces las cosas a medias», dijo Jessica, con la voz que se rompe cuando ya no hay más adjetivos. «No es solo que hayas ocultado quién eras, es que tu silencio pudo costarme todo, mis proveedores, mi reputación, arriesgaste mi trabajo». Julian cerró los ojos un segundo. La expresión en su cara no era de quien se defiende, sino de quien asume la culpa.
Lo sé, replicó, y no te pido que me creas porque te lo diga, te pido que me creas y te demuestro con hechos. He empezado a apartar a gente de la que debía apartarme, he firmado permisos, no será suficiente, lo sé, pero estoy dispuesto a pagar en lo que haga falta. Ambos cayeron en un silencio que no era neutral, era un terreno donde las decisiones nacen con dolor y trabajo por delante. Jessica no respondió con un sí amable, ni con un no rotundo, hizo lo que sabía hacer, pactar condiciones. Propuso que cualquier oferta pública de Julian incluya también medidas concretas, transparencia en adjudicaciones, auditorías periódicas y, sobre todo, un compromiso público de no intervenir en decisiones sin pasar por un comité independiente liderado por ella. Era su manera de pedir garantía, no venganza. Julian aceptó. Fue un acuerdo que no borraba la historia, pero establecía límites claros. Más tarde esa semana, convocaron una reunión con el equipo y periodistas. Se hizo pública una coalición de transparencia que incluía la supervisión de una auditoría externa. El titular fue frío y técnico, pero para Jessica era un gesto que transformaba la retórica en responsabilidad tangible. La caída de Triton fue paulatina pero inexorable. Auditores externos identificaron contratos amañados, consejeros de la empresa rival dimitieron, proveedores testificaron sobre ofertas que parecían imposibles de sostener. Lucas, acorralado, intentó un último movimiento dramático, acusar a Jessica de filtrar información para perjudicar su negocio. El movimiento fue tan torpe que la prensa, harta ya de la fama de tribunales privados, lo desestimó como una maniobra desesperada. La Fiscalía, con evidencias en mano, presentó cargos por fraude y malversación contra varios altos cargos de Triton. La empresa perdió contratos y su cotización sufrió un batacazo. La justicia, que no siempre llega rápido, empezó a tejer su trama en público. A pesar de la tormenta, hubo escenas pequeñas que mostraron cómo las personas cambian. En una cocina improvisada en el apartamento de Jessica, Julian intentó fregar una sartén sin demasiada destreza. Se quemó un dedo. En el tono irónico de ella hubo compasión. ¿En serio? ¿Aprendiste a fregar como quien no ha frito un huevo en su vida?, bromeó Jessica, mirando la mano de Julian. Él sonrió con la torpeza de quien pretende no haber fallado nunca. «Es parte de mi plan de rehabilitación doméstica», contestó. «Primer paso, no quemarme. Segundo, no quemar proyectos». Esos pequeños intercambios no borraron la controversia pública, pero ayudaron a que la convivencia tuviera una textura humana. Lentamente, Julian dejó de ser un misterio inhóspito y empezó a ofrecer gestos concretos. Liberó documentos de su archivo personal a auditores, renunció a privilegios sin pedir nada a cambio, y en varias ocasiones, ante el equipo, defendió la autonomía de Jessica frente a consejeros que buscaban imponer su criterio. No fue un cambio absoluto, fue una serie de pasos, unos más costosos que otros, que empezaron a modificar la percepción. Y sin embargo, la atención pública seguía siendo un arma de doble filo. Joy no dejó de intentar provocarles. En una entrevista en televisión, insinuó que la relación entre Julian y Jessica podía ser una estrategia para mejorar la imagen del empresario. Julian no respondió con ataques, simplemente optó por la discreción. Pero para muchos, la distancia entre la discreción y el engaño seguía siendo tenue. La tensión estalló definitivamente en la gala anual de la Cámara de Comercio. Era la misma velada donde años atrás se habían sellado alianzas y donde los trajes brillaban como si fueran entidades propias. Para Jessica era una prueba final, público, profesional, prensa y aliados potenciales. Esa noche, la sala estaba llena de miradas afiladas. La transferencia de información que la Fiscalía había obtenido incluyó grabaciones y documentos que vinculaban directamente a altos ejecutivos de Triton con pagos a cuentas no declaradas. La noticia explotó horas antes de la gala. Los teléfonos vibraban y los murmullos corrían como ríos. Julian, a quien muchos esperaban ver desmoronarse por la presión, subió al estrado en un momento inesperado. Pidió usar la palabra y, con la claridad de quien ha tomado decisiones firmes, pidió que se leyera públicamente un reporte que demostraba la manipulación de contratos por parte de Triton. Fue una palabra que sonó como sentencia moral: transparencia. La reacción fue de incredulidad mezclada con alivio. Lucas, presente en la sala, no tenía un gesto que propusiera redención. Fue arrinconado por preguntas y por el silencio pesado de quienes supieron que su juego había terminado. Joy, por su parte, intentó sostener una pose de noble decepción, pero su sonrisa empezó a trizarse. Cuando acabó la lectura, muchas cosas quedaron claras.
Julian no había usado su nombre para excusarse, había preferido la exposición a la protección. Eso dejó en la atmósfera algo parecido a respeto. No todo el mundo estuvo de acuerdo, pero la mayoría entendió que aquello no era un acto de salvador, sino de quien decide asumir consecuencias. La conversación entre Jessica y Julian tras la gala fue larga y sin teatralidades. Ella le preguntó por qué había ocultado su identidad en primer lugar. Él le contó por fin su versión sin maquillajes. Habló de una infancia donde el apellido abría puertas y cerraba bocas, de la presión de una familia que esperaba en silencio, de una idea equivocada de que actuar desde la sombra le permitiría ver la verdad sin filtros. Admitió que la decisión de retirarse de la vida pública por un tiempo lo había salvado de la voracidad, pero no lo había convertido en mejor persona. Había hecho daño al no cerrar ciclos y al no enfrentarse a su pasado con honestidad. Jessica escuchó. Su respuesta no fue inmediata. Cuando habló, su voz no buscó sentenciar ni absolver. Fue una pregunta que pesaba. ¿Cambiar significa renunciar a ventajas o simplemente usarlas mejor? Julian se lo pensó. Cambiar implica dolor, dijo con sencillez. Pierdes privilegios y descubres que la vida no es más fácil cuando lo haces. Pero si lo que haces con eso mejora la vida de otros, entonces vale la pena. No quiero que eso suene grandilocuente, es solo la verdad que he decidido aceptar. Las semanas posteriores trajeron consecuencias visibles. Auditores comprobaron irregularidades y se abrieron expedientes. Algunos ejecutivos de Triton fueron despedidos y otros empezaron a recibir citaciones judiciales. Lucas fue apartado de sus funciones mientras se investigaban sus acciones. Joy, privada del brillo mediático que la sostenía, vio bajar el interés por sus versiones en medios. La ciudad no cambió de la noche a la mañana, pero el mapa de poder empezó a reconfigurarse. Para Jessica, el triunfo no fue completo. Sufrió desgaste profesional y personal. Proveedores habían sufrido por la incertidumbre y algunos decidieron distanciarse. Pero también recogió frutos. Un contrato de apoyo municipal para su proyecto piloto, la inclusión de varias cooperativas locales y, sobre todo, una reputación que, ahora sí, descansaba en resultados. En medio de todo esto, sucedió una escena que nadie esperaba. Julian, en un momento íntimo y sin cámaras, se presentó en el pequeño piso de Jessica con una caja de cartón y un sobre. No hubo fanfarrias. La caja contenía objetos cotidianos, un juego de tazas que ella había comentado una vez, un delantal con manchas de harina y sucio, y en el sobre, una carta. La carta no era una declaración grandilocuente, era una enumeración de actos que él se comprometía a hacer. Ceder parte de su participación en un fondo para crear becas para proyectos sociales, no interferir en las decisiones del comité que supervisaría las adjudicaciones del piloto, aceptar auditorías regulares y, finalmente, una petición directa. ¿Quieres casarte conmigo con la condición de que hagamos esto juntos, sin atajos, con trabajo y tiempo para demostrar que el cambio no es ficción? Jessica leyó la carta en silencio. No fue un gesto impulsivo. En los meses previos, con cada renuncia y con cada gesto público de Julian, había ido colocando pequeñas fichas que le permitían evaluar credibilidad. El anillo que no estaba en la caja no era necesario. Lo que importaba era la lista de compromisos y la promesa de que su cambio sería medible y revisable. Ella no aceptó inmediatamente. Propuso, como ya había hecho en otros momentos, una condición, un período de prueba formal. No era un desprecio, era coherencia. Quería ver que sus acciones resistieran la presión del tiempo y de quienes los mirarían con desconfianza. Demandó transparencia, plazos y metas. Julian aceptó. Lo que siguió fue un acuerdo escrito y firmado por ambos, una especie de probation con reglas claras y consecuencias si alguno fallaba en su parte. La propuesta pública que siguió, después de varios meses de trabajo y litigios, fue sencilla y sin demagogia. Julian se presentó ante la prensa y no ofreció rescates. Admitió errores, explicó medidas y anunció que entregaría parte de sus beneficios a un fondo destinado a proyectos comunitarios vinculados al resort piloto. Además, renunció a funciones operativas en empresas donde su implicación pudiera generar conflicto de intereses con la investigación. La medida fue criticada por algunos como insuficiente y aplaudida por otros como un primer paso.
Para Jessica, significó más. Fue la demostración tangible de que él estaba dispuesto a perder poder por coherencia. El cierre no fue una escena de película donde todo termina en aplausos. Hubo investigaciones, audiencias, alguna demanda que perdió fuelle, y días en que el rumor volvía a nublar la confianza. Pero también hubo pequeñas victorias. La primera cooperativa que firmó contrato, el baño de un hotel con azulejos comprados a artesanos locales, y sobre todo, el día en que la placa con el nombre del resort se colocó en una pequeña entrada de tierra que años atrás habría sido ignorada. El final se celebró con una pequeña fiesta de inauguración, sin alfombras rojas ni cámaras invasivas. Allí estaban Tomás, con su sonrisa embobada, María, la periodista que había seguido el caso con rigor, algunos proveedores y varios miembros de la comunidad local. Julian no ocupó el centro, respetó el micrófono y habló con la voz de quien ha aprendido a medir sus palabras. «No vine aquí a demostrar que soy mejor», dijo. «Vine a demostrar que puedo hacerlo mejor. Esta es la suma de muchas manos. Si fallamos, lo sabréis. Si acertamos, será gracias a que no volvimos a ocultar las cosas». Jessica lo miró desde una esquina del acto. Había orgullo, sí, pero también la acostumbrada reserva que le había salvado en decenas de reuniones. Cuando acabó el discurso, salió a la calle con Julian a darle tiempo a la gente de hablar y a que se viviera el momento sin poses. Caminaron unos pasos en silencio bajo la luz tenue, y él le tomó la mano. No era un gesto de dominio, era uno de compañía. «¿Crees que te lo merezco?», preguntó él con una sinceridad que no buscaba absolución, sino guía. Ella respondió con la misma honestidad que había exigido durante meses. «Te mereces que lo intentes, y eso no es poco. Mereces tener que demostrarlo día a día». No era un sí eterno, ni un no categórico. Era el inicio de un trabajo compartido. Una relación que tendría que someterse a pruebas, auditorías emocionales y a la vigilancia pública. Y en ese punto, la pregunta que marcaba el título de su historia necesitaba una respuesta matizada, no un titular sencillo. ¿Puede el amor cambiar a un millonario frío? La respuesta que dejaron resonando no fue un titular triunfalista ni una consigna romántica. Fue otro enunciado, más honesto. El amor puede ser un motor de cambio si va acompañado de responsabilidad, renuncia y actos medibles. El sentimiento por sí solo no cambia a nadie. Es la voluntad de asumir las consecuencias lo que transforma caminos. La historia terminó sin desaparecer la complejidad. Julian asumió cargos de supervisión. Algunas personas de su entorno sufrieron repercusiones legales y profesionales, y Jessica consiguió que su proyecto arrancara con justicia. Hubo días de dificultad, hubo momentos en que la prensa regresaba con preguntas agudas. Hubo también noches de risas compartidas mientras fregaban platos y arreglaban presupuestos. La ciudad siguió girando, indiferente, y eso fue un buen recordatorio, de que el cambio no es un hecho aislado, es algo que se construye y se sostiene. En una última escena íntima, pocas semanas después, Julian preparó el desayuno para ambos. No fue una gran declaración pública, ni una escena diseñada para titulares. Fue una rutina compartida. Café, tostadas y un apunte de Tomás que parecía una anécdota trivial. Jessica sonrió al verlo moverse con menos rigidez, como alguien que ha aprendido a aceptar que no todo se compra ni se controla. Ella, por su parte, dejó que la vida les pusiera pruebas, sin bajadas de guardia, pero tampoco sin esa dureza que cierra posibilidades. «Entonces», dijo Julian con cierto humor, «¿probation doméstico aceptado?» Jessica le lanzó una mirada que combinaba exigencia y ternura. «Probation y auditoría», replicó, «y si pasa la prueba, ya hablaremos de anillos». Él rió y no pareció ofendido. Si algo había cambiado, no fue porque el amor lo hubiera hecho todo de golpe. Fue porque, poco a poco, eligió la responsabilidad sobre la comodidad y la verdad sobre la apariencia. Y eso, a la larga, pesó más que cualquier joya comprada en una subasta. Si esta historia te ha mantenido en el borde de la butaca y quieres más relatos donde el poder y el corazón se enfrentan, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el amor puede cambiar a alguien como Julian? ¿O hace falta algo más que cariño para transformar el poder?